Tenía 35 años cuando conocí al hombre que cambiaría mi vida para siempre, y cuando finalmente viví algo que todos a mi alrededor ya habían experimentado décadas antes. Aquella noche no solo se trató de perder mi virginidad, sino de encontrarme a mí misma después de años escondiéndome tras miedos y promesas que nunca pedí hacer. Si me estás escuchando ahora, por favor deja un me gusta en este video, suscríbete al canal y comenta de qué ciudad nos estás viendo. Tu participación significa mucho para mí y quiero saber que no estoy sola en este viaje de compartir mi historia. Me llamo Elena, tengo 62 años y durante toda mi juventud fui conocida como la chica correcta, la hija ejemplar, aquella que nunca daría problemas a nadie. Crecí en una familia católica muy tradicional en un pequeño pueblo del interior de Castilla-La Mancha, donde mi padre era diácono de la iglesia y mi madre coordinaba el grupo de oración. Nuestra casa olía eternamente a café de filtro y a cera de vela, había un crucifijo en cada pared, y el rosario se rezaba todas las noches después de la cena, excepción, lloviera o hiciese sol. Desde pequeña, me criaron con la idea de que mi cuerpo era un templo sagrado y que debía conservarlo intacto hasta el matrimonio. Mi madre, doña Sebastiana, tenía una forma particular de decir estas. Me tomaba el rostro con ambas manos, me miraba profundamente a los ojos y hablaba con esa voz dulce pero firme, esa que admitía cuestionamientos. Anija, tu cuerpo es lo más precioso que tienes. No lo entregues a cualquiera. Guárdalo para el hombre que Dios ha elegido para ser tu esposo. Yo asentía con la cabeza, sintiendo el peso de esas palabras como si fueran ladrillos apilándose sobre mis hombros. Recuerdo que cuando tenía unos 13 años, mi prima Lucía vino a pasar las vacaciones en casa. Ella era de Madrid, 3 años mayor que yo, y usaba ropa que mi madre consideraba escandalosa, en camisetas de tirantes y shorts que dejaban ver las piernas. Una tarde calurosa de enero, estábamos en el patio bajo un naranjo cuando me contó que había besado a un chico en la escuela. Mi corazón se aceleró solo de escucharlo. ¿Y cómo fue?, pregunté con voz temblorosa, mirando a los lados para asegurarme de que nadie estaba cerca. Ella rió, echó la cabeza hacia atrás y dijo que era una sensación increíble, que el corazón latía fuerte y las piernas se volvían de gelatina. Quería preguntarle, quería saber todos los detalles, pero en ese preciso momento mi madre apareció en la puerta de la cocina con una bandeja de zumo. La forma en que nos miró, como si pudiera leer nuestros pensamientos, me heló por dentro. Esa noche, después del rosario, mi madre me llamó a su habitación. El ventilador de techo giraba lentamente, haciendo ese ruido rítmico que siempre me dejaba medio hipnotizada. Estaba sentada al borde de la cama, con las manos entrelazadas en el regazo y me pidió que me sentara a su lado. Elena, noté que hoy estabas hablando con Lucía sobre chicos. A mi rostro ardió al instante. Quiero que entiendas algo, hija. El mundo ahí fuera está lleno de trampas, lleno de gente que querrá aprovecharse de ti. Los hombres tienen una naturaleza distinta a la nuestra. Solo quieren una cosa, y después de conseguirla, se van. No querrás ser esa chica de la que nadie respeta, ¿verdad? Frenéticamente sintiendo que mis ojos se llenaban de lágrimas que quería derramar. Mi madre me abrazó, pasó la mano por mi cabello, susurró Eres special. Elena, serás una esposa bendecida para un hombre de Dios, pero debes guardarte, a partir de ese día. Esas palabras se convirtieron en una especie de mantra en mi cabeza. Me guardé con tanto empeño que terminé construyendo muros tan altos a mi alrededor que ni yo misma podía ver que había al otro lado. Durante toda la adolescencia, mientras mis compañeras de escuela susurraban sobre besos robados detrás del gimnasio y notitas intercambiadas en clase, yo mantenía la distancia. Cuando algún chico mostraba interés, me congelaba, desviaba la mirada, inventaba excusas para alejarme. No era porque no sintiera nada. Al contrario, mi corazón a veces latía tan rápido cuando ciertos chicos pasaban por mí que temía desmayarme allí mismo. Pero el miedo siempre era mayor. El miedo a decepcionar a mis padres, a manchar el nombre de la familia, a convertirme en esa chica de la que las vecinas hablaban en susurros detrás de las puertas. Terminé el instituto siendo virgen, obviamente. Fui a la universidad a estudiar pedagogía en una ciudad cercana, y aún allí,
lejos de los ojos directos de mis padres. Los muros seguían firmes. Veía a las chicas de mi residencia salir los sábados regresar de madrugada con risas sonoras y historias que fingía no tener curiosidad por escuchar. Mi compañera de cuarto, Marina, era una chica alegre de cabello rizado, que adoraba provocarme. Elena, por Dios, tienes 20 años y nunca has ido a una fiesta. Ven con nosotras hoy, será divertido. Siempre decía que no, alegaba que estudiar, que estaba cansada, que no era mi tipo de plan, pero la verdad era que estaba aterrada de lo que podría pasar si bajaba la guardia, si dejaba que alguien se acercara demasiado. Me gradué a los 23 años y volví a mi pueblo. Conseguí un empleo como profesora en una escuela municipal, y mi rutina se volvió predecible y segura. Me despertaba temprano, preparaba mis clases, iba a la escuela, regresaba a casa, ayudaba a mi madre con la cena, rezaba el rosario, me iba a dormir. Los domingos, misa por la mañana y almuerzo en familia. Mis padres estaban felices con la hija que tenía, y yo intentaba estarlo con la vida que llevaba. Intentaba ignorar ese vacío creciente en el pecho, esa sensación de que estaba viendo la vida pasar por mí a través de una ventana empañada. Los ecos acumularon de una manera que no consigo explicar del todo. Era como si hubiera parpadeado y de repente tenía 25, luego 28, luego 30 años. Las personas a mi alrededor comenzaron a hacer preguntas cada vez más directas. Tía Carmen, que vivía en la calle de arriba y era conocida por no tener pelos en la lengua, me paró un día en la puerta de la panadería. ¿Y entonces, Elena? ¿Cuándo vas a conseguir un novio? Una chica tan guapa como tú, no es posible que no aparezca nadie en Joson. Tímidamente, murmuraba algo sobre estar enfocada en el trabajo, y me escapaba, pero las preguntas venían de todos lados. Di Dona Teresa, que trabajaba en la secretaría de la escuela, del padre Antonio, que con toda la buena intención del mundo siempre intentaba presentarme a sobrinos y ahijados, de la propia Marina, que se había casado y tenía 2 hijos, y que me llamaba de vez en cuando preguntándome si había conocido a alguien especial. La verdad que no admitía a nadie, ni siquiera a mí misma. La mayor parte del tiempo era que ya no sabía cómo derribar esos muros. Se habían convertido en parte de mí. Tenía miedo de la intimidad, miedo de ser vulnerable, miedo de que si alguien se acercaba demasiado, descubriera que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. ¿Cómo podía explicarle a alguien que nunca había besado a nadie, que la sola idea del contacto físico me paralizaba, que a los 30 años seguía siendo virgen no porque estuviera esperando al príncipe azul, sino porque tenía pánico de lo que significaría dejar de serlo? Cuando tenía 34 años, mi padre falleció. Tuvo un infarto fulminante mientras trabajaba en el jardín. Cayó entre los pies de tomate que tanto cuidaba, y cuando mi madre lo encontró, ya era demasiado tarde. El velatorio fue largo y doloroso, lleno de gente que apenas conocía contando historias sobre cómo mi padre era un hombre bueno, un hombre de fe, un ejemplo para todos. Escuchaba todo aquello en un estado de aturdimiento, como si mi cuerpo estuviera allí, pero mi mente flotara muy lejos de ese lugar. Durante el entierro, bajo ese sol abrasador de marzo que hacía brillar el asfalto del cementerio, algo comenzó a moverse dentro de mí, una rabia sorda, una rebeldía que no entendía del todo. Había vivido toda mi vida intentando ser la hija perfecta, la chica correcta. ¿Y para qué? Mi padre se había ido sin siquiera despedir. La vida era demasiado corta, demasiado impredecible. En los meses siguientes, mi madre cayó en una depresión profunda. Pasaba los días sentada en el sillón de la sala, mirando al vacío, con el rosario entre los dedos. Intentaba enamarla, la llevaba a pasear por la plaza, cocinaba los platos que le gustaban, pero era como hablar con una pared. Poco a poco, me di cuenta de que yo también estaba empezando a asfixiarme. La casa que siempre había sido mi refugio seguro ahora parecía una prisión. Cada habitación tenía la presencia de mi padre. Cada objeto contaba una historia de obediencia y sacrificio. Necesitaba salir de allí, aunque fuera por unas horas. Así fue como comencé a frecuentar la biblioteca municipal. Era un edificio antiguo en el centro del pueblo, con ese olor característico a libros viejos y suelo de madera que crujía con cada paso. Iba allí después del trabajo, elegía un libro cualquiera, y me sentaba en una de las mesas cerca de la ventana. No importaba mucho que leía, lo importante era estar fuera de casa, respirar
un aire diferente, escuchar otros sonidos que no fueran el tic-tac del reloj de la sala y los suspiros pesados de mi madre. Fue en una de esas tardes, un jueves, nublado de junio, cuando lo vi por primera vez. Estaba en la sección de historia, agachado mirando los libros de la estantería inferior. Era un hombre alto, de hombros anchos, con cabello castaño ligeramente canoso en las sienes y una barba bien recortada. Llevaba una camisa azul con las mangas dobladas hasta los codos y unos vaqueros. Tenía una expresión concentrada, casi seria, mientras recorría los títulos con el dedo índice. Algo en él me llamó la atención de una manera que no podía explicar. No era solo su apariencia, aunque era atractivo de una forma sencilla y honesta. Era la forma en que se movía, con una calma que contrastaba completamente con la agitación constante que sentía por dentro. Él tomó un libro sobre la historia de Castilla-La Mancha, se levantó y nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo. Desvié la mirada inmediatamente, sintiendo mi rostro arder como si fuera un adolescente otra vez. ¡Qué ridículo! Una mujer de 34 años, ruborizándose porque un hombre la miró. Fingí estar completamente absorta en el libro que tenía delante. Algo sobre pedagogía constructivista que ni siquiera estaba leyendo de verdad. Escuché sus pasos acercándose, el crujir del suelo de madera cada vez más cerca. Pasó por mi mesa y sentí el aroma de su perfume, algo amaderado y discreto. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. En las semanas siguientes, noté que él estaba siempre allí. Los martes y jueves, aproximadamente a la misma hora que yo, se sentaba a unas mesas más adelante, siempre con un libro de historia o biografía, siempre con esa misma expresión concentrada. Lo observaba por el rabillo del ojo, fascinada por su dedicación a la lectura, por la forma en que hacía anotaciones en un cuadernito pequeño, por cómo a veces sonreía para sí mismo al leer algún pasaje interesante. Nunca intercambiamos una palabra, apenas cruzábamos miradas, pero él se convirtió en parte de mi rutina, un elemento fijo en esas tardes, y me di cuenta de que empezaba a esperar esos días con una ansiedad buena, una expectativa que no sentía desde hacía años. Fue en una tarde de julio, cuando una lluvia fuerte comenzó a caer de repente, que finalmente ocurrió. Estaba saliendo de la biblioteca. Ya. Eran casi las 6 de la tarde, y el cielo se había oscurecido por completo. La lluvia caía en cortinas densas, empapando la calle en cuestión de minutos. Me quedé parada bajo el tejadillo de la entrada, sin paraguas, pensando si debía correr hasta la parada de autobús o esperar a que la tormenta se calmara, cuando él apareció a mi lado. «Está cayendo fuerte, ¿verdad?», dijo, y su voz era grave y agradable, con un acento que no lograba identificar. Asentí con la cabeza sin valor para mirarlo directamente. «Tengo paraguas. Puedo acompañarte a donde necesites ir», ofreció, como si fuera lo más natural del mundo. Mi primer instinto fue negarme, decir que no hacía falta, que esperaría a que la lluvia pasara. Pero cuando finalmente lo miré, vi algo en sus ojos que me desarmó por completo. No era malicia, no era un interés calculado, era simplemente una gentileza genuina, una oferta sincera de ayuda de un ser humano a otro. «Acepto, sí, gracias», logré responder, y mi voz salió más temblorosa de lo que me hubiera gustado. Abrió un paraguas negro, lo bastante grande para los dos, e hizo un gesto con la mano para que me acercara. Caminamos lado a lado bajo la lluvia, tan cerca que nuestros hombros casi se tocaban, y podía sentir el calor de su cuerpo a través de la tela de nuestras ropas. Se llamaba Roberto. Lo descubrí cuando llegamos a la parada de autobús, y él se presentó formalmente, extendiendo la mano. «Roberto Almeida, Unplacer, la mano, sintiendo la firmeza de su agarre, la piel áspera de alguien que trabajaba con las manos. «Elena, un placer». La lluvia seguía cayendo, tamborileando en el tejado de la parada, creando una cortina de sonido que hacía que el mundo exterior pareciera lejano y amortiguado. Me contó que era profesor de historia en el colegio estatal, que se había mudado a nuestro pueblo hacía unos 3 meses para estar más cerca de su madre, que estaba enferma, que amaba leer y que la biblioteca se había convertido en su refugio después de los días llenos en la escuela. Yo escuchaba todo aquello como hipnotizada, observando el movimiento de su boca al hablar, cómo sus ojos se iluminaban al mencionar los libros que estaba leyendo. Cuando llegó mi autobús, sentí una punzada de deseo. No quería que ese momento terminara,
Quería seguir allí, protegida bajo ese paraguas, escuchando esa voz que me calmaba de una manera que no entendía. Bueno, ese es el mío, dije, señalando el autobús que se acercaba tocando la bocina. Él sonrió, y fue la primera vez que vi esa sonrisa completa, que transformaba por completo su rostro serio. Entonces, nos veremos en la biblioteca. Elena, asentí mientras subía los escalones del autobús, sintiendo mi corazón acelerado. Conseguí un asiento junto a la ventana, y cuando miré afuera, él seguía bajo el paraguas, saludándome. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama, repasando cada palabra de nuestra conversación, cada detalle de su rostro, el sonido de su voz diciendo mi nombre. Mi madre notó que algo era diferente. A la mañana siguiente, mientras removía distraída el porridge de avena que había preparado, me observó con esa mirada penetrante que solo las madres tienen. «Esto es diferente. Elena, pasó algo». «No, mamá. Todo está normal», mentí, evitando su mirada, pero sentía que no lograba ocultarlo del todo. Había una agitación dentro de mí, una energía nueva que no podía contener completo. Las visitas a la biblioteca adquirieron un significado completamente distinto. Antes, iba para escapar de la atmósfera pesada de casa. Ahora, iba con la esperanza de encontrarlo, y lo encontraba. Los martes y jueves, como Anne Reloge, allí estaba Roberto, siempre con sus libros de historia y su cuadernito de anotaciones. Pero ahora conversábamos. Al principio, solo eran saludos educados, un hola tímido, «Anne, ¿cómo estás?». Luego, él empezó a acercarse a mi mesa al llegar, tomar una silla y sentarse unos minutos antes de ir a su rincón de lectura. Hablábamos de los libros que leíamos, de nuestras clases, del pueblo, de pequeñas cosas cotidianas que, de alguna forma, se volvían interesantes cuando las compartíamos con él. Al descubrí que tenía 42 años, que estaba divorciado desde hacía 5, que no tenía hijos. Su exmujer había decidido que quería una vida diferente, más agitada, más cosmopolita, y se había mudado a Barcelona poco después de la separation. Hablaba de eso sin amargura, solo con una tranquila aceptación de que algunas cosas simplemente no estaban destinadas a ser. Me di cuenta de que admiraba eso en él, esa capacidad de aceptar las pérdidas sin dejarse destruir por ellas. Era algo que yo nunca había aprendido a hacer. Siempre había sujetado todo con tanta fuerza, con tanto miedo a perder, que nunca había vivido de verdad. Un día, un jueves de agosto, me invitó a tomar un café después de la biblioteca. «Hey, una panadería en la calle de arriba que hace unas torrijas excepcionales. ¿Te animas?». Mi primer impulso, como siempre, fue negarme, inventar una excusa, decir que tenía que ir a casa, que mi madre me estaba esperando. Pero entonces recordé ese momento en el cementerio, bajo el sol abrasador, cuando me di cuenta de que la vida era demasiado corta. «Me animo, sí», respondí, y vi su rostro iluminarse con esa sonrisa que ya empezaba a significar tanto para mí. Anne. La panadería era pequeña y acogedora, con mesas de formica y sillas de plástico, olor a café recién hecho y pan horneándose. Pedimos café con leche y torrijas, y nos quedamos allí conversando durante más de 2 horas. Él me contó sobre su infancia en un pueblo de Aragón, sobre cómo se había enamorado de la historia al leer un libro sobre la Guerra Civil española que encontró por casualidad en la biblioteca de la escuela. Yo hablé de mi familia, de mi trabajo como profesora, de cómo amaba ese momento en que un niño finalmente entendía un concepto que llevaba días intentando enseñarle. No hablé del resto. No hablé de los muros, del miedo, de los 34 años de soledad que cargaba como una segunda piel. Pero él debía de percibir algo. Tenía una forma de mirarme, como si pudiera ver a través de las capas de protección que había construido. No de manera invasiva, sino con una curiosidad amable, una atención genuina que me hacía sentir simultáneamente vulnerable y segura. Cuando nos despedimos esa noche en la puerta de la panadería, él tocó mi brazo ligeramente, apenas un segundo, y dijo: «Disfruté mucho nuestra conversación, Elena. Espero que podamos repetirla». «Yo también, Roberto», respondí, y esta vez mi voz salió firme. Los cafés se convirtieron en parte de nuestra rutina. Después de la biblioteca íbamos a la panadería o a la cafetería de la esquina, o simplemente caminábamos por las calles del pueblo conversando. Mi madre empezó a hacer preguntas. «¿Estás llegando tarde, Elena? ¿A dónde vas después del trabajo?». Fui vaga en las respuestas. Dije que me quedaba más tiempo en la biblioteca,
que había comenzado a dar paseos para relajarme. No era exactamente una mentira, pero tampoco era la verdad completa. Y por primera vez en mi vida, no me sentía culpable por eso. Había una parte de mí que estaba despertando, una parte que ni siquiera sabía que existía, y no quería que nadie interfiriera en eso. Fue en una noche de septiembre después de casi 3 meses de encuentros regulares, cuando Roberto me invitó a cenar en su casa. No tiene que ser nada formal, dijo, mientras caminábamos por la plaza principal después del café. Solo una comida sencilla, un vino, buena conversación en mi corazón. Dio un vuelco dentro del pecho. Sabía lo que ese convite significaba, o al menos lo que podía significar. Era un paso más allá de nuestras charlas en lugares públicos, una intimidad diferente. Toda mi crianza gritaba que debía negarme, mantuviera la distancia segura, pero esa otra parte de mí, la que estaba despertando, susurraba que era hora de ser valiente. Me encantaría, Roberto, respondí, y vi la sorpresa y la alegría en su rostro. ¿En serio?, preguntó, como si no pudiera creer que había aceptado. En serio, confirmé, sonriendo de una manera que sentí que iluminaba todo mi rostro. Él tomó mi mano entonces por primera vez, y ese simple toque envió oleadas de calor por todo mi brazo. Entrelazó sus dedos con los míos y nos quedamos así por un momento, parados en medio de la plaza, mientras la gente pasaba a nuestro alrededor y las luces de las farolas se encendían en la penumbra del atardecer. En los días previos a la cena, viví en un estado de ansiedad constante. Cambiaba de opinión cada hora, decidía que iría y luego que no iría. Imaginaba 1000 escenarios diferentes de lo que podría pasar. Mi madre notó mi inquietud. «Estás rara», Elena nerviosa. «¿Pasa algo que deba saber?» «No, mamá. Solo es el trabajo. Muchas cosas que corregir». Mentí una vez más, sintiendo la culpa apretarme el pecho. Pero la culpa ya no era tan fuerte como antes. Estaba siendo reemplazada por algo más poderoso, algo que aún no podía nombrar del todo, pero que tenía que ver con el deseo, con las ganas de vivir, con la sensación de que merecía tener esto. El viernes señalado, pasé horas arreglándome. Probé 3 vestidos diferentes antes de decidirme por uno azul marino sencillo que mi amiga Marina me había regalado la Navidad pasada y que nunca había usado porque me parecía demasiado elegante para mi vida rutinaria. Me puse pintalabios, algo que rara vez hacía, y dejé mi cabello suelto en lugar de recogido en el moño habitual. Cuando me miré en el espejo, casi no me reconocí. Había un brillo en mis ojos que no veía desde hacía años. Tal vez nunca lo había visto. Le dije a mi madre que iba a cenar con una compañera de trabajo, otra mentira que se sumaba a las demás, y salí de casa con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta. Roberto vivía en un apartamento pequeño cerca del centro, en el segundo piso de un edificio antiguo, pero bien conservado. Cuando toqué el timbre, mis manos temblaban. Él abrió la puerta con una sonrisa enorme, usando una camisa verde oscura que resaltaba sus ojos castaños. «Estás hermosa, Elena», dijo, y la sinceridad en su voz me hizo sonrojar hasta la raíz del cabello. El apartamento era acogedor y desordenado de una manera encantadora. Estanterías llenas de libros cubrían las paredes de la sala. Había papeles y cuadernos esparcidos por la mesa de centro, una guitarra apoyada en un rincón. Olía a ajo y hierbas, y podía escuchar el sonido de algo friéndose en la cocina. Hice unos espaguetis a la carbonara. «Espero que te gusten», dijo, guiándome hacia la sala. «También hay vino, tinto, pero si prefieres otra cosa». «Vino está perfecto», respondí, sentándome en el sofá de tela gris que ocupaba el centro de la sala. Cenamos en la mesita de centro, sin formalidades, con los platos apoyados en las rodillas y conversando entre bocado y bocado. La comida estaba deliciosa, el vino era suave y agradable, y la conversación fluía con la misma facilidad de siempre. Pero había algo diferente esa noche, una tensión subyacente, una conciencia aguda de la presencia física del otro. Notaba cada movimiento suyo, la forma en que sus dedos sostenían la copa de vino, cómo se pasaba la mano por el cabello cuando reía, la manera en que sus ojos se detenían en mí cuando pensaba que no lo miraba. Después de la cena, puso una música baja, algo instrumental y suave, y nos quedamos en el sofá conversando. La distancia entre nosotros se fue reduciendo gradualmente, de forma casi imperceptible, hasta que estábamos sentados muy cerca,
con nuestras rodillas tocándose. Elena, dijo de repente, y había algo en su voz que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Necesito decirte algo. Lo miré, sintiendo que mi respiración aceleraba. Estos meses conociéndote han sido los mejores que he tenido en mucho. Eres especial de una manera que no consigo explicar bien. Y yo, bueno, estoy enamorándome de ti. En el mundo pareció detenerse en ese momento. Nadie me había dicho nunca algo así. Nadie me había mirado nunca como él me miraba, con esa mezcla de vulnerabilidad y esperanza. No sabía qué decir, no tenía palabras para expresar el torbellino de emociones dentro de mí, así que simplemente me incliné hacia adelante y lo besé. Fue torpe y tembloroso. Mis labios rozaron primero la comisura de su boca antes de encontrar el lugar correcto. Pero cuando nuestros labios finalmente, cuando sentí la suavidad y el calor de los suyos, algo dentro de mí se rompió. 34 años de represión, de miedo, de muros cuidadosamente construidos. Todo comenzó a desmoronarse en ese beso. Roberto me devolvió el beso con una delicadeza que me hizo querer llorar. Sus manos subieron a mi rostro, acariciando mis mejillas con los pulgares, y sentí la aspereza de su piel contra la mía. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento, mirándonos con una mezcla de sorpresa y algo más profundo. Elena susurró mi nombre como si fuera una palabra sagrada. No respondí, solo lo besé de nuevo, esta vez con más urgencia, sintiendo todo ese tiempo perdido, todos esos años de soledad queriendo ser compensados en ese instante. Nos quedamos en su sofá hasta altas horas de la noche, besándonos, conversando, riendo, descubriéndonos el uno al otro de formas que iban mucho más allá de lo físico. Él me contaba historias de su infancia mientras jugaba con mis dedos. Yo apoyaba la cabeza en su hombro y sentía el ritmo de su respiración contra mi cuerpo. Todo era tan nuevo, tan abrumador y al mismo tiempo tan correcto. Cuando finalmente miré el reloj y vi que ya pasaba de la medianoche, un pánico me invadió. Mi madre debe estar desesperada, dije, levantándome abruptamente del sofá. Roberto tomó mi mano, tirando de mí suavemente hacia atrás. Tranquila, Elena, te llevo a casa. No tienes que tener miedo, pero sí tenía miedo. Miedo de enfrentar a mi madre, miedo de las preguntas que haría, miedo de que ese momento mágico se contaminara con la realidad que me esperaba al otro lado de la puerta de casa. En el camino, dentro de su coche, un Seat, viejo pero bien cuidado. Roberto tomó mi mano y dijo: sé que estás nerviosa, sé que tu familia es tradicional, pero Elena, lo que está pasando entre nosotros es hermoso, es verdadero, no tienes que avergonzarte de eso. Quería creerle, quería tener esa certeza, pero años de condicionamiento no desaparecen tan fácilmente. Cuando llegué a casa, encontré todas las luces encendidas. Mi madre estaba sentada en la sala, aún vestida, con el rosario en las manos y una expresión que no lograba descifrar del todo. Entre preocupación y enfado. ¿Dónde estabas, Elena? Es casi la 1 de la madrugada. La mía Silvia me dijo que no estabas con ella, mi corazón. Silvia era mi compañera de trabajo, la que había usado como coartada. Mamá, puedo explicarlo. Comencé, pero mi voz falló. Ella se levantó, el rosario balanceándose en sus dedos, y caminó hacia mí. En sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Me estás mintiendo, Elena, mi propia hija, mintiéndome a la cara. No te cry, Pera. Esto, la culpa que había mantenido a raya durante toda esa noche maravillosa, volvió con fuerza, aplastándome el pecho como una piedra. Mamá, conocí a alguien, logré decir, y mi voz salió tan baja que era casi un susurro a un hombre. Hemos estado saliendo, y yo lo quiero mucho. En el silencio que siguió fue tan pesado que podía sentir su peso sobre mis hombros. Mi madre me miró como si no me reconociera. ¿Un hombre?, repitió, y había algo en su voz que me heló. Apenas lo conoces, y ya estás saliendo hasta la madrugada con él. Elena, ¿qué te pasó? ¿Dónde está la chica que crié? Intenté explicarle, intenté hacerle entender que Roberto era diferente, que me trataba con respeto, que por primera vez en mi vida sentía que realmente vivía. Pero cuanto más hablaba, más cerrada se ponía. Al final, solo apretó el rosario contra el pecho y dijo: voy a rezar por ti. Elena, voy a rezar para que no pierdas tu camino por completo. Y subió las escaleras hacia su habitación, dejándome sola en la sala, con sus palabras resonando en mi cabeza
como una sentencia. En los días siguientes, la atmósfera en casa se volvió insoportable. Mi madre apenas me hablaba, solo lo necesario, y siempre con ese tono de decepción que era peor que cualquier grito. Comenzó a hacer comentarios sutiles, pequeñas pullas que me herían profundamente. Pasé por la casa de doña Teresa hoy. Conoce a un chico muy bueno, hijo de un comerciante de aquí, hombre de familia antal. ¿Ves? Deberías conocerlo, ¿on? O también en Carmen comentó que te vio entrando en un coche con un hombre. Le dije que debía estar equivocada, que mi hija no haría algo así sin al menos presentar a la persona a la familia. En cada frase era una puñalada de culpa, un recordatorio de que la estaba decepcionando, de que estaba traicionando las expectativas que había depositado en mí toda la vida. Roberto notaba que algo no estaba bien. Seguíamos encontrándonos, pero yo estaba diferente, más retraída, constantemente mirando por encima del hombro, como si esperara que alguien nos estuviera vigilando. Elena, ¿qué pasa?, preguntó una tarde en la biblioteca, sosteniendo mis manos. ¿Estás distante? ¿Hice algo mal? No, no eres tú, dije, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Es complicado, Roberto. Mi familia, mi madre, ella no lo entiende. Él apretó mis manos con más fuerza. Entonces, déjame conocerla. Déjame ir a tu casa, hablar con ella, mostrarle que mis intenciones son serias, que te respeto y quiero construir algo real contigo. La idea me aterró y al mismo tiempo me dio una chispa de esperanza. Tal vez si mi madre conociera a Roberto, si viera lo respetuoso y gentil que era Lou Antandería, tal vez las cosas podrían ser más fáciles. Organicé un almuerzo para el domingo siguiente. Un almuerzo que sabía que podía salvar o destruir por completo lo que estaban haciendo entre nosotros. Pasé los días previos en un estado de ansiedad constante, imaginando todas las formas en que ese encuentro podría salir mal. Cuando llegó el domingo, desperté con el estómago revuelto. Ayudé a mi madre a preparar el almuerzo, un pollo asado con patatas y pimientos, la comida tradicional que ella hacía también. Trabajaba en silencio, dándome solo instrucciones breves sobre qué hacer. A las 11:30 sonó el timbre y casi dejé caer la bandeja que Mamá, ya llegó. Avisé, y ella solo asintió secando las manos en el delantal. Roberto estaba en la puerta con un ramo de flores para mi madre y una botella de vino. Llevaba pantalones de vestir y una camisa blanca impecable. Se había afeitado y podía ver el nerviosismo en sus ojos, aunque sonreía. Doña Sebastiana, mucho gusto. Es un honor conocerla, dijo, extendiendo la mano. Mi madre miró su mano por un momento que pareció eterno antes de estrecharla breve. Pasa, dijo, y su voz era cortés pero fría, sin ningún calor verdadero en él. Almuerzo fue tortuoso. Roberto intentaba entablar conversación. Hablaba de su trabajo como profesor, de cuánto le gustaba nuestro pueblo, de su respeto por la tradición y la familia. Mi madre respondía con monosílabos sí, no, qué bien. Mientras empujaba la comida por el plato sin comer realmente, yo estaba sentada entre ambos, sintiendo el peso de la tensión como si fuera algo físico, algo que podría tocar si extendía la mano. En un momento, Roberto mencionó que estaba divorciado, y vi el cuerpo de mi madre tensarse al instante. Divorce, repitió, y la palabra salió de su boca como si fuera algo sucio. Roberto asintió. Sí, señora. Mi matrimonio terminó hace 5 años. Fue una decisión difícil, pero a veces las personas simplemente no son compatibles. A mi madre dejó los cubiertos en el plato con un ruido seco. ¿Y crees que es apropiado, siendo divorciado, cortejar a mi hija? Una chica pura, de familia, que nunca se ha involucrado con nadie. El tono de mi madre era acusatorio, cada palabra afilada como un bisturí. Roberto no perdió la compostura, pero pude ver el dolor en sus ojos. Doña Sebastiana, entiendo su preocupación, pero el hecho de que haya estado casado antes no disminuye mi respeto por Elena. Al contrario, me enseñó el valor de una relación verdadera, construida en honestidad y compañerismo. Y puedo asegurarle que mis intenciones con su hija son las más serias posibles. A mi madre soltó una risa amarga, sin humor alguno. ¿Intenciones serias? Tienes más de 40 años, ya has estado casado, ya has vivido tu vida. Mi hija tiene 34, es pura, nunca se ha involucrado conmigo. ¿Y crees que eres un buen partido para ella? Mamá, por favor, intenté intervenir, sintiendo las lágrimas quemarme los ojos. Roberto es un hombre bueno, me trata bien, me respeta. Ella se volvió hacia mí con una expresión que nunca olvidaré.
una mezcla de dolor, rabia y algo que parecía casi odio. No sabes nada. Elena, has pasado toda tu vida guardándote y ahora vas a tirar todo por la borda por el primer hombre que se te cruzó, un hombre divorciado, que ya ha tenido otras mujeres. ¿Crees que tu padre estaría feliz con esto? La mención de mi padre fue la gota que colmó el vaso. Me levanté de la mesa tan abruptamente que mi silla casi se cayó hacia atrás. Mi padre está muerto, mamá muerto, y pasó toda su vida diciéndome qué hacer, cómo vivir, y a dónde me llevó eso. Pasé 34 años, sola, con miedo de todo, con miedo de vivir. Y ahora que finalmente encontré a alguien que me hace feliz, ¿tú también quieres quitármelo? Mi voz había subido, casi estaba gritando, y podía ver el impacto en el rostro de mi madre. Roberto también se levantó. Tocó mi brazo suavemente. Elena, tal vez sea mejor que me vaya. No, dije, apartándome. No te vas. Nos vamos los dos. Subí corriendo a mi cuarto, tomé mi bolso y algunas ropas, metiéndolas de cualquier manera sin pensar. Demasiado. Podía escuchar a mi madre llamándome desde las escaleras, su voz temblando de una manera que nunca había oído antes. Elena, no hagas esto, no me abandones. Hacían, pero no me detuve. Bajé las escaleras, pasé por ella sin mirarla, tomé a Roberto de la mano y salimos por la puerta. El último sonido que escuché antes de cerrar la puerta fue el llanto de mi madre, un sonido bajo y roto que me partió el corazón, pero no fue suficiente para hacerme volar. Nos quedamos parados en la acera por un momento, ambos respirando pesadamente, intentando procesar lo que acababa de pasar. Roberto me atrajo hacia un abrazo y me derrumbé contra su pecho, dejando finalmente que las lágrimas cayeran. Lo siento mucho, dije entre sollozos. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Él acarició mi cabello. Su voz calma. No te disculpes. Elena, fuiste valiente. Muy valiente. Pasé esa noche en su apartamento. Dormimos juntos por primera vez, pero no hicimos nada más que abrazarnos. Estaba emocionalmente agotada. Todo mi cuerpo dolía de tanta tensión, y lo único que quería era sentir su calor, la seguridad de esos brazos a mi alrededor. Me sostuvo toda la noche, susurrando palabras de consuelo cuando me despertaba sobresaltada, acariciando mi cabello hasta que volví a dormir. En los días siguientes, intenté establecer algún tipo de rutina. Iba al trabajo, regresaba al apartamento de Roberto, cenábamos juntos, conversábamos, veíamos películas. Era como jugar a las casitas, crear una vida doméstica de la nada. Pero había una sombra sobre todo eso. La culpa me perseguía constantemente. Pensaba en mi madre sola en esa casa grande, probablemente sin comer bien, probablemente rezando por mi alma. Intenté llamarla algunas veces, pero nunca contestaba. Roberto era increíblemente paciente conmigo. Notaba cuando me ponía distante, perdida en pensamientos, y me traía de vuelta con un toque gentil, una palabra cariñosa. Pero también veía la preocupación en sus ojos. Sabía que esto no era sostenible, que tarde o temprano tendría que tomar una decisión real sobre qué quería hacer con mi vida. Y estaba empezando a darme cuenta de que esa decisión era más grande que elegir entre mi madre y Roberto. Era sobre elegir entre la persona que había sido toda mi vida y la persona que podría convertirme. Una noche, unas 2 semanas después del almuerzo desastroso, estábamos acostados en el sofá, yo acurrucada contra su pecho, cuando Roberto dijo algo que lo cambió todo. Elena, necesito contarte algo. Y sonó serio de una manera que me hizo sentarme y mirarlo. Mi madre está empeorando. Los médicos dicen que le quedan como mucho 6 meses. Y ella me pidió que regrese a Madrid. Para estar cerca de ella en estos últimos meses, el mundo se derrumbó a mi alrededor una vez más. ¿Te vas?, logré decir, y mi voz salió completamente rota. No quiero irme, dijo, sosteniendo mi rostro con ambas manos. No quiero dejarte, Elena, pero es mi madre. Lo entendí perfectamente, de una manera profunda y dolorosa, porque yo también tenía una madre que estaba sufriendo por mi culpa, una madre a la que había abandonado de la peor manera posible. Y de repente todo se volvió tan confuso, tan complicado. Había huido de casa para estar con Roberto, había peleado con mi madre, roto con todo lo que conocía, y ahora él se iba. ¿Qué me quedaría? ¿Cuándo tienes que irte?, pregunté, sabiendo que no quería escuchar la respuesta. A la próxima semana. ¿Ya avisé en la escuela?,
Cada palabra era como un disparo. Solo asentí, incapaz de hablar, sintiendo el pecho apretado de una manera que dificultaba respirar. Elena continuó, y su voz estaba llena de emoción. Ven conmigo, ven a Madrid. ¿Podemos empezar una vida nueva allí? Lejos de todo esto, puedes buscar trabajo, puedes conocer a mi madre, podemos estar juntos. La oferta flotó en el aire, entre nosotros, cargada de posibilidades y terror en partes iguales. Una parte de mí quería aceptar de inmediato, tomar su mano y correr hacia donde él fuera, pero otra parte, la que aún estaba conectada a mi pueblo, a mi trabajo, a mi madre, esa parte dudaba. Necesito pensarlo. Fue todo lo que pude decir, y él lo entendió como siempre lo entendía, solo me atrajo de nuevo hacia su abrazo, y nos quedamos así, en silencio, ambos sabiendo que algo estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Pasé los días siguientes en un torbellino de indecisión. Iba al trabajo como zombie, daba mis clases en piloto automático, regresaba al apartamento de Roberto y pasaba horas mirando por la ventana, sin ver realmente nada. Él me daba espacio, no me presionaba, pero sentía el peso de la decisión creciendo cada día que pasaba. El jueves, 3 días antes de que Roberto partiera, algo dentro de mí se decidió. No podía irme a Madrid sin al menos intentar hacer las paces con mi madre. No podía dejar las cosas así, con esa herida abierta entre nosotras. Roberto ofreció acompañarme, pero dije que necesitaba hacer esto sola. Caminé hasta mi antigua casa en una tarde nublada de octubre, cada paso pesado como plomo. La casa parecía más pequeña de alguna manera, más apagada. El jardín que mi padre cuidaba con tanto cariño estaba empezando a llenarse de maleza. Las flores marchitas, por falta de agua. Respiré hondo y toqué el timbre, mi corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. Mi Moderate, en abrir. Y cuando finalmente lo hizo, me llevé un susto. Había adelgazado visiblemente, tenía ojeras profundas, y llevaba el mismo vestido que la había visto usar semanas atrás. Mamá, dije, y mi voz falló. Ella me miró por un largo momento, sin expresión, y luego simplemente se dio la vuelta y entró en la casa, dejando la puerta abierta. Entré tras ella, cerrando la puerta suavemente. La casa estaba en desorden de una manera que nunca había estado cuando vivía allí. Había sucios en el fregadero, ropa doblada sobre el sofá, una fina capa de polvo sobre los muebles. Mi madre siempre había sido meticulosa con la limpieza. Ver la casa así era como ver una versión desfigurada de algo que conocía íntimamente. Ella se sentó en el sillón de la sala, el mismo donde solía rezar el rosario, y me miró en silencio. Mamá, comencé, sentándome en el sofá frente a ella. Vine a pedirte disculpas. Disculpas por la forma en que me fui, por las cosas que dije, no quería herirte. Ella siguió mirándome, sin parpadear, y entonces dijo, pero me heriste, Elena May, heriste mucho. Eres todo lo que tengo. Después de que tu padre murió, eras mi única razón para levantarme por la mañana, y tú me abandonaste. Por un hombre que apenas conoces. En sus palabras me golpearon como puñetazos, pero sabía que necesitaba dejarla hablar, que necesitaba sacar todo lo que estaba guardando. Mamá, entiendo que estés dolida, pero no te abandono. Solo necesitaba vivir mi propia vida. Tengo 34 años y nunca tuve nada que fuera realmente mío. Roberto es la primera persona que me hace sentir que soy más que solo la hija perfecta, la profesora recatada. Me hace sentir viva. ¿Viva?, repitió, y había amargura en su voz. ¿Y crees que la vida es eso? Entregarte al primer hombre que aparece, abandonar a tu familia, tus valores. Negué con la cabeza. No se trata de abandonar valores, mamá. Se trata de crear mis propios valores, de decidir qué es importante para mí, no lo que los demás piensan que debería serlo. Ella se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con lágrimas. Pasé toda tu vida protegiéndote, Elena, protegiéndote de que te hicieran daño, de cometer errores que no tienen vuelta atrás. ¿Y ahora vas a tirar todo eso por la borda, protegiendo o aprisionando, mamá? Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas mejor, y vi su rostro contraerse. ¿Crees que te aprisioné? Sí, mamá. Creo que no a propósito. Sé que siempre quisiste lo mejor para mí, pero me criaste con tanto miedo a todo, tanto miedo a vivir, que pasé más de 3 décadas de mi vida
temiendo hasta mi propia sombra. ¿Sabías que nunca besé a nadie antes de Roberto? Nunca tomé la mano de nadie. Nunca tuve una cita de verdad. A los 34 años, mamá en ella abrió la boca para responder, pero continué, porque sabía que si paraba ahora, no tendría el valor para terminar. Y lo peor es que pensaba que estaba siendo low correcta. Pensaba que era virtuosa, pura, siguiendo el camino de Dios, pero en realidad solo tenía miedo. Miedo de decepcionarte, miedo de lo que dirían las personas, miedo de no saber qué hacer. Y eso no es vida, mamá. Eso es solo existir en el silencio que siguió fue pesado, cargado de años de cosas no dichas. Mi madre se secó los ojos con el dorso de la mano, un gesto familiar que me partió el corazón. Y ese hombre, ese Roberto, dijo finalmente, ¿crees que vale la pena perder a tu familia por él? No quiero perderte, mamá, dije, sintiendo que mis propias lágrimas comenzaban a caer. Pero sí, él vale la pena. Me respeta de una manera que nadie me ha respetado nunca. Me escucha, me ve como una persona completa, no como un proyecto o una decepción. ¿Y yo? Yo me enamoré de Elan, fue la primera vez que lo dije en voz alta, y la verdad esas palabras resonó dentro de mí como una campana. Mi madre cerró los ojos, respiró hondo varias veces. Cuando los abrió, de nuevo, había algo diferente en ellos, una resignación cansada. ¿Realmente te vas con él a Madrid? Asentí, sintiendo el peso de esa decisión finalmente solidificarse en sí. Mamá, su madre está muriendo. Él necesita estar allí. ¿Y yo? Yo necesito estar con Elan. Ella se levantó lentamente, como si cada movimiento le doliera, y caminó hacia donde yo estaba. Por un momento pensé que me abrazaría, que me daría su bendición. En cambio, solo tocó mi rostro con la mano. Un toque suave y Tristan. Entonces no hay nada más que pueda decir para hacerte cambiar de opinión. Anegué con la cabeza. Entonces ve. Elan, ve y sé feliz, si eso es lo que crees que encontrarás lejos de aquí. Pero sabe que las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ti. Siempre salí de esa casa con el corazón roto, pero también con una extraña sensación de ligera. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Había roto con el peso de años de expectativas silenciosas. Cuando regresé al apartamento de Roberto y le conté sobre la conversación, me abrazó fuerte y dijo: estoy orgulloso de ti. Sé que no fue fácil en el sábado, víspera de nuestra partida a Madrid. Roberto sugirió que fuéramos a cenar fuera, a un restaurante más sofisticado en un pueblo cercano. Quiero que esta noche sea especial, dijo, y había algo en sus ojos, una intensidad que no podía descifrar. Me puse el vestido azul de nuevo, el mismo que había usado esa primera noche en su apartamento, y él se puso un traje oscuro que lo hacía parecer aún más atractivo. El restaurante era elegante, con luces tenues y música suave de fondo. Pedimos vino, comida que apenas probé porque estaba demasiado nerviosa, mi estómago revuelto por una anticipación que no entendía del todo. Durante el postre, Roberto tomó mi mano sobre la mesa y dijo: Ana Elena, estos últimos meses contigo han sido los mejores de mi vida. Me hiciste recordar qué es sentir esperanza, qué es querer despertarme por la mañana. Y sé que estamos empezando todo esto de una manera un poco caótica, con mi mudanza a Madrid, con toda la situación complicada, pero quiero que sepas que mis sentimientos por ti son reales, muy reales. Yo también te amo, Roberto, dije, y fue la primera vez que pronuncié esas palabras. Él sonrió, esa sonrisa que transformaba todo su rostro, y entonces dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. Elena, sé que tienes 34 años y que nunca has estado con nadie antes. Quiero que sepas que no hay ninguna prisa. Podemos ir a tu ritmo, pero también quiero que sepas que cuando estés lista, quiero ser la persona con la que compartas. Eso en mi rostro ardió al instante. Nunca habíamos hablado abiertamente de que yo era virgen. Él lo había notado por mi inexperiencia en los besos, por la forma en que me tensaba cuando me tocaba de manera más íntima, pero nunca lo habíamos puesto en palabras. Roberto, comencé, sin saber bien qué decir. Él apretó mi mano. No tienes que decir nada ahora. Solo quería que lo supieras. Que cuando, si quieres, será bonito y respetuoso. Te lo mereces. En el camino de vuelta al apartamento fue silencioso, pero no incómodo. Era un silencio cargado de expectativa, de posibilidades no dichas. Cuando entramos en el apartamento, Roberto comenzó a preparar café.
la rutina habitual de la noche. Pero yo no quería café, no quería más rutina. Quería finalmente dar ese paso que había postergado durante 34 años. No, por miedo o por obligación, sino porque era mi elección. Pork quería. Roberto, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Él se giró desde la cocina, con la cafetera en la mano. Estoy lista. Él se quedó quieto por un momento, como si no estuviera seguro de haber entendido. Elena, no tenemos que hacerlo. No tiene que ser hoy, ahí lo sé, dije caminando hacia Elan, pero quiero que sea hoy. Quiero que sea contigo. Él dejó la cafetera en la encimera y caminó hacia. Tomó mi rostro con ambas manos. ¿Estás segura? Nunca he estado tan segura de nada en mi vida. Me besó. Entonces, y había algo diferente en ese beso, una promesa, una reverencia. Me guió suavemente hacia la habitación, y durante todo el camino no dejó de besarme, de tocarme con una delicadeza que me hacía sentir valiosa. Cuando llegamos a la habitación, encendió solo la lámpara de mesa, creando una luz suave y cálida. Vamos despacio, susurró contra mi oído. Si en algún momento quieres parar, paramos, ¿de acuerdo? Lo que pasó esa noche fue diferente de todo lo que había imaginado durante todos esos años. No fue perfecto, no fue como en las películas. Hubo momentos torpes, momentos en que no sabía qué hacer con mis manos, momentos en que mi cuerpo, demasiado tenso, se resistía a cooperar. Pero Roberto fue paciente, fue gentil, fue todo lo que necesitaba que fuera. Me guió con palabras suaves, con toques cuidadosos, comprobando constantemente si estaba bien. Sí quería contar. Y cuando finalmente ocurrió, cuando esa barrera física que había guardado durante tantos años se deshizo, no fue con dolor ni arrepentimiento, fue con una sensación de plenitud, de finalmente estar completa, de finalmente pertenecer a mi propio cuerpo de una manera que nunca antes había pertenecido. Roberto me abrazó después, mi cuerpo sudoroso encajado contra el suyo, y susurró en mi oído, «Eres increíble, Elena, tan increíble», y le creí. Nos quedamos despiertos, hasta tarde, conversando, riendo, descubriéndonos el uno al otro de maneras nuevas. Él me contó sobre sus miedos, sobre cómo temía no ser lo suficientemente bueno, de hacerme daño de alguna forma. Yo le conté sobre los años de represión, sobre cómo había pensado que nunca tendría esto, que pasaría toda mi vida sola. Y lloramos un poco, reímos un poco, y luego nos amamos de nuevo, esta vez con menos nerviosismo y más confianza. Por la mañana, desperté antes que él, y me quedé observando, su rostro relajado mientras dormía, el sol de la mañana entrando por la ventana y dibujando patrones de luz sobre su... Algo dentro de mí había cambiado fundamentalmente. No se trataba de haber perdido la virginidad, aunque eso también era significativo. Se trataba de haber tomado posesión de mi propia vida, de mi propia historia. Se trataba de haber elegido algo para mí, no porque fuera lo correcto o lo esperado, sino porque era lo que quería. Roberto abrió los ojos y me encontró. «Buenos días», dijo con esa voz ronca de quien acaba de despertar. «Buenos días», respondí, inclinándome para besarlo. «¿Cómo te sientes?», preguntó, y podía ver la preocupación genuina en sus ojos. «Me siento feliz, Roberto». Realmente feliz me atrajo hacia él, enterrando su rostro en mi cuello. «Yo también, Elena», yo también. A más tarde esa mañana, mientras empacábamos las últimas cosas para el viaje a Madrid, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí. «Diga», respondí con cautela. «Elena», era la voz de doña Carmen, la vecina de mi madre. «Necesito que vengas rápido, Ana es tu madre». Se sintió mal, el mundo pareció derrumbarse de nuevo. Mi madre estaba en el hospital, me habían llamado desde urgencias, pero como no pudieron contactarme, llamaron a doña Carmen, que tenía la llave de repuesto de la casa. Roberto no lo pensó dos veces. «Vamos», dijo, ya tomando las llaves del coche. «El viaje a Madrid puede esperar». Llegamos al hospital en tiempo récord, mi corazón latiendo desbocado en el pecho. Encontré a mi madre en una camilla en el pasillo de urgencia, pálida pero con... «Elena», dijo cuando me vio, y su voz era débil. «Viniste». «En claro que vine, mamá», tomando su... «¿Qué pasó?». El médico explicó que había tenido una crisis de hipertensión, probablemente causada por estrés y mala alimentación. Necesitaría quedarse internada unos días para estabilizarse. Mayer a Roberto, que estaba un paso detrás de mí,
y vi en su rostro la misma preocupación que sentía. Elena, dijo suavemente, tienes que quedarte con ella. Mi viaje puede esperar unos días más. Me quedé en el hospital con mi madre durante 3 días. Roberto estuvo conmigo, trayendo comida, ropa de cambio, simplemente estando presente de una manera que me hacía amarlo aún más. Mi madre observaba todo en silencio. El tercer día, cuando ya estaba mejor y el médico le había dado el alta, pidió hablar con Roberto a solas. Fuera de la habitación, nerviosa, imaginando que estarían conversando. Cuando Roberto salió, 15 minutos después, tenía los ojos rojos. ¿Qué pasó?, pregunté, sosteniendo su brazo. Él negó con la cabeza. Tu madre es una mujer increíble. Elena me pidió disculpas. Dijo que estaba equivocada sobre mí, que ahora veía cómo te trataba, cómo cuidaba de ti, y me pidió que te cuidara bien en Madrid, que no dejara que nada malo te pasara. Las lágrimas rodaron por mi rostro. Entré en la habitación y encontré a mi madre sentada en la cama, con una expresión más ligera de la que había visto en semanas. Mamá, comencé, pero ella levantó la mano. No hace falta que digas nada. Elena estaba equivocada sobre él, equivocada sobre mucho. Solo quiero que seas feliz. Y si él te hace feliz, entonces tienes mi bendición. Abracé a mi madre y lloramos juntas, años de rencores y malentendidos comenzando a disolverse en ese abrazo. Cuando salimos del hospital, era domingo por la mañana, y Madrid nos esperaba. El viaje a Madrid fue largo, casi 6 horas de carretera, pero pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Roberto conducía con una mano en el volante y la otra entrelazada con la mía, y hablábamos de todo y de nada, haciendo planes para el futuro, imaginando cómo sería nuestra vida en la gran ciudad. Estaba nerviosa, claro. Nunca había salido de Castilla-La Mancha, nunca había vivido lejos de mi pueblo natal. Pero por primera vez en mi vida, el miedo no era paralizante. Era emocionante. Llegamos por la tarde a un barrio residencial en la zona sur de la ciudad, una área con calles arboladas y edificios bajos. La madre de Roberto vivía en un apartamento pequeño en la planta baja, y cuando abrió la puerta, entendí inmediatamente de dónde había heredado Roberto sus ojos. Doña Marlene era una señora frágil de cabello completamente blanco, con una sonrisa cálida que me hizo sentir bienvenida al instante. Tú debes ser Elena, dijo, atrayéndome hacia un abrazo apretado. Roberto no para de hablar de ti. Los primeros meses en Madrid fueron de adaptación intensa. Roberto necesitaba pasar mucho tiempo cuidando de su madre, acompañándola a consultas médicas, haciéndole compañía. Yo conseguí un empleo temporal en una escuela privada cerca de donde vivíamos, dando clases de refuerzo a niños de primaria. El salario no era mucho, pero ayudaba. Por las noches cenábamos con doña Marlene y ella contaba historias de su vida, de su difunto esposo, de Roberto cuando era niño. Adoraba ver a Roberto riendo de sus propias travesuras infantiles. Adoraba sentir que formaba parte de una familia de verdad. Doña Marlene empeoró rápidamente. En 3 meses ya estaba postrada, y en 5 apenas podía hablar. Roberto sufría visiblemente, pero intentaba no mostrarlo. Aprendí a cuidarla también, a cambiar las sábanas, a darle los medicamentos a la hora exacta, a preparar las sopas ligeras que eran lo único que podía tragar. Una noche de abril, me llamó a su habitación. Su voz era tan débil que tuve que inclinarme muy cerca para escucharla. Gracias por cuidar de mi pequeño, dijo. Él merece estar feliz. ¿Y tú? Tú lo haces feliz. Tomé su mano, tan fina que parecía que se rompería al tocarla. Él también me hace feliz, doña Marlene. Muy feliz. Él falleció 3 días después, una mañana de sábado, mientras dormía. Roberto sosteniendo su mano, y yo estaba sosteniendo a Roberto. El velatorio y el entierro fueron ceremonias pequeñas pero emotivas, con algunos vecinos y amigos antiguos rindiendo homenaje. Durante todo el proceso, estuve al lado de Roberto, dándole el apoyo que él me había dado cuando mi padre murió. Y me di cuenta de que eso era lo que significaba amar a alguien de verdad. Estar presente en los momentos difíciles. Sostener la mano cuando el mundo se derrumba. Tras el duelo inicial, tuvimos que tomar algunas decisiones sobre el futuro. Roberto no quería quedarse en ese apartamento lleno de recuerdos dolorosos. Encontramos un lugar pequeño para alquilar en otro barrio. Un apartamento de una habitación con un balconcito diminuto, pero que recibía sol por la mañana, era nuestro. Por primera vez,
Teníamos un espacio que era verdaderamente nuestro, no prestado, no provisional. Lo decoramos con muebles de segunda mano que compramos en mercadillos, con plantas que yo cultivaba. En el balcón, con fotos que tomamos juntos explorando la ciudad. Conseguí un puesto fijo en una escuela estatal y Roberto fue contratado en una escuela privada donde el salario era mejor. Nuestra rutina se estableció de una manera tranquila y cómoda. Nos despertábamos temprano, desayunábamos juntos, íbamos a nuestras respectivas escuelas, regresábamos por la noche cansados pero felices de reencontrarnos. Cocinábamos juntos, veíamos películas acurrucados en el sofá, hacíamos el amor, sin prisa y sin culpa, solo disfrutando de la presencia del otro. Pero no todo era perfecto. Había días en que la nostalgia por mi pueblo apretaba el pecho de una manera sofocante. Días en que hablaba por teléfono con mi madre y la escuchaba sola en esa casa grande, y la culpa volvía a visitarme. Mamá, ¿por qué no vienes a pasar unos días con nosotros? Sugería constantemente, pero ella siempre se negaba. Decía que era demasiado mayor para cambios, que estaba bien allí, que tenía sus amigas, su iglesia, su rutina, hasta que un día, casi un año después de nuestra mudanza, ella llamó llorando. Elena, no aguanto más estar sola en esta casa, dijo entre sollozos. Cada habitación me recuerda a tu padre, me recuerda a ti. Voy de un lado a otro sin ningún propósito. No hablamos ni media hora. La semana siguiente, Roberto y yo estábamos conduciendo de vuelta a Castilla-La Mancha para buscar a mi madre. Le ayudamos a empacar sus cosas más importantes, a vender la casa, que había sido nuestro hogar durante tantos años, a empezar una nueva vida en Madrid con nosotros. Fue un periodo de ajuste difícil. 3 adultos en un apartamento de una habitación no era lo ideal. Mi madre dormía en la sala, en un sofá cama que compramos para ella, e intentábamos mantener algo de privacidad. Pero era complicado. Había roces, obviamente. Mi madre no estaba acostumbrada al estilo de vida madrileño. Se quejaba del ruido, del tráfico, de la falta de espacio, pero poco a poco fue adaptándose. Comenzó a frecuentar la iglesia del barrio. Conoció a otras señoras en la misma situación, viudas que se habían mudado para estar cerca de sus. Incluso encontró un grupito de manualidades que se reunía todos los miércoles. Fue en esa época cuando Roberto me pidió matrimonio. No fue nada elaborado, ningún restaurante elegante, ni gesto grandioso. Fue una noche cualquiera. Estábamos en el balcón mirando la puesta de sol anaranjada sobre los edificios, y él simplemente se giró hacia mí y dijo: cásate conmigo. Elena, hagamos esto oficial. Construyamos una familia de verdad. No necesité ni pensarlo. ¿Sí? Respondí, lanzándome a sus brazos. Sí. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Mi madre estaba allí en la primera fila, llorando de emoción. Marina, mi amiga de la universidad, vino desde Castilla-La Mancha con toda su familia. Algunos compañeros de trabajo, vecinos con los que habíamos hecho amistad, toda esa gente que se había convertido en nuestra nueva familia. Cuando el cura preguntó si aceptaba a Roberto como mi esposo, mi voz salió firme y clara. Acepto a Annie. Cuando dijo que podía besar a la novia, Roberto me besó de esa manera suya, con toda la ternura del mundo, y supe que había tomado la decisión correcta. Después de la boda conseguimos alquilar un apartamento más grande, de 2 habitaciones, para que mi madre tuviera su propio espacio. La vida continuó, con sus altibajos, sus alegrías y desafíos. Intentamos tener hijos, pero después de 3 años sin éxito. Los médicos nos dijeron que era improbable que ocurriera de forma natural. Consideramos tratamientos, pero eran caros, y al final decidimos que estaba bien. Nos teníamos el uno al otro, teníamos a mi madre, teníamos una vida construida con amor y respeto. Eso era su fe. Los años pasaron de una manera que solo el tiempo sabe pasar cuando estás viviendo de verdad. A mi madre cumplió 70 años, luego 75. Su salud comenzó a debilitarse, diabetes, problemas cardíacos, la lista de medicamentos creciendo con cada consulta médica. Cuidarla se convirtió en parte de nuestra rutina, de la misma manera que ella me había cuidado toda la vida. Roberto nunca se quejó. Nunca hizo que mi madre se sintiera una carga. Al contrario, desarrollaron una relación hermosa, llena de bromas y cariño. Ella lo llamaba mi hijo y él la llamaba mamá, y no había nada forzado,
en eso. Mi madre falleció cuando yo tenía 48 años, en un sueño tranquilo después de un día normal. Por la mañana estaba allí desayunando con nosotros, riendo de alguna tontería en la tele, y por la noche, cuando fui a llevarle su medicamento, ya se había ido. Roberto me sostuvo mientras lloraba. Lloraba por ella, por la niña que fui, por la relación complicada que tuvimos, pero también por la reconciliación que logramos alcanzar en los últimos años. Lloramos juntos y luego hicimos lo que había que hacer a los arreglos del velatorio, del entierro, toda esa burocracia triste de la muerte. En los años siguientes, Roberto y yo viajamos, no mucho porque nuestros salarios de profesores no permitían grandes lujos, pero conocimos playas, montañas, ciudades históricas, tomamos fotos, coleccionamos recuerdos, vivimos. Él se jubiló a los 65, yo a los 60, y de repente teníamos todo el tiempo del mundo. Pasábamos los días leyendo, cocinando, recibiendo a los amigos, disfrutando de la simplicidad de despertar al lado de alguien a quien amas y no tener prisa por nada. Hoy, a mis 62 años, cuando miro hacia atrás y veo todo el camino que he recorrido, me impresiona cuánto he cambiado. Aquella chica de 34 años, atrapada por miedos y expectativas ajenas, parece una persona completamente distinta, y de alguna manera lo es. Perder mi virginidad a los 35 años fue solo un símbolo, un hito físico de una transformación mucho más profunda que estaba ocurriendo dentro de mí. No se trató del sexo, aunque eso también fue importante y hermoso. Se trató de tomar posesión de mi propia vida, de hacer elecciones conscientes basadas en lo que quería, no en lo que esperaban de mí. A veces, cuando estoy sola, pienso en qué habría pasado si no hubiera tenido el valor aquel, si hubiera seguido siendo la hija perfecta, si hubiera dejado que Roberto se fuera, si me hubiera conformado con una vida de seguridad y soledad. Probablemente estaría aún en esa casa en Castilla-La Mancha, sola, amargada, preguntándome cómo podría haber sido mi vida. Y agradezco todos los días por haber encontrado la fuerza para elegir diferente. Roberto está aquí a mi lado ahora mientras grabo esto. Tiene 70 años, el cabello completamente blanco, algunas arrugas más alrededor de los ojos, pero sigue siendo el hombre más atractivo que he conocido. Sigue mirándome como me miraba esa primera noche en la biblioteca, con respeto, con cariño, con amor. Todavía dormimos abrazados, todavía conversamos hasta tarde, en la noche todo y nada. Todavía nos amamos con la misma intensidad, solo que ahora con la calma de quien sabe que tiene todo el tiempo que necesita. Si estás escuchándome y estás pasando por algo similar, si te sientes atrapada por expectativas, por miedos, por una vida que no elegiste, quiero que sepas que nunca es tarde para cambiar. No fue fácil. Hubo dolor, hubo pérdida, hubo momentos en que cuestioné todas mis decisiones, pero también hubo amor, hubo crecimiento, hubo el increíble descubrimiento de quién soy realmente cuando me quito todas las máscaras y dejo que la verdadera Elena aparezca. Perder mi virginidad a los 35 años no fue una tragedia como mi crianza me hizo creer que sería. Fue liberador, fue un acto de amor propio, de valentía, de elección con él. Y fue, sin duda alguna, la mejor decisión que he tomado en mi vida. No porque el sexo en sí fuera trascendental, aunque fue bonito y especial, sino porque representó el momento en que finalmente decidí que mi vida era mía, que mi cuerpo era mío, que mis elecciones eran mías. Hoy sé que no hay una edad correcta o incorrecta para nada. No hay un calendario que todos debamos seguir. Algunos pierden la virginidad a los 15, otros a los 35, otros a los 50, y está todo bien. Lo que importa es que sea una elección tuya, hecha en tu tiempo, con alguien que te respete y te valore. Lo que importa es que estés viviendo tu vida, no la vida que otros diseñaron para ti. Mi madre, antes de morir, me pidió disculpas una vez más. Dijo que me había criado de la manera que pensaba que era correcta, pero que se dio cuenta demasiado tarde de que me había aprisionado con tanto amor. Tomé su mano y le dije que estaba todo bien, que la había perdonado, que entendía que solo quería protegerme, y era verdad. La había perdonado de verdad. Rencor solo nos hiere, solo nos impide avanzar. Y yo quería avanzar, quería vivir cada día que me quedara con plenitud y alegría. Si hay algo que he aprendido en estos 62 años de vida, es que vivir con miedo
no es vivir. Es solo sobrevivir. Es ver la vida pasar por la ventana sin experimentarla de verdad. Y cuando finalmente decides enfrentar esos miedos, cuando decides que vas a vivir de verdad, cueste lo que cueste, es increíble la transformación que ocurre. El mundo no necesariamente se vuelve menos aterrador, pero tú te vuelves más fuerte, más capaz, más completa. Entonces, si estás escuchándome y estás luchando con algo similar, con presiones familiares, con expectativas religiosas, con miedos que te paralizan, quiero que sepas que no estás sola, que es posible cambiar, es posible elegir diferente, es posible construir una vida que sea verdaderamente tuya. No será fácil, habrá pérdidas en el camino, pero las recompensas valen cada lágrima, cada momento de duda, cada paso valiente que necesitas dar. Y para aquellos que están juzgando a alguien por las elecciones que esa persona hizo, que piensan que saben qué es lo mejor para la vida de otros, les pido que se detengan un momento y reflexionen. No saben el peso que esa persona lleva, no saben las batallas internas que enfrenta. Amar a alguien de verdad es darle espacio para que sea quien realmente es, no quien tú quieres que sea. Es apoyarlo incluso cuando no lo entiendes. Del todo es confiar en que esa persona sabe que es lo mejor para sí. Tuve suerte, mucha suerte. Encontré a un hombre que me vio, me respetó, me amó de la manera que necesitaba ser amada. Pero incluso si Roberto no hubiera aparecido en mí, aún habría necesitado hacer ese viaje de autoconocimiento, deliberation. Porque al final no se trata de encontrar a alguien que te complete. Se trata de volverte completa por ti misma. Y luego, compartir esa plenitud con alguien. Joe, cuando me miro en el espejo y veo a esta mujer de 62 años mirándome de vuelta, veo a todas las Helenas veo a la niña asustada que creía que ser buena era ser invisible. Veo a la joven adulta atrapada en una jaula dorada de expectativas y veo a la mujer de 35 años que finalmente reunió el valor para dar un salto al vacío. Veo a la esposa, a la cuidadora, a la profesora, a la amiga, y me gustan todas ellas, porque cada una fue necesaria para traerme hasta aquí. A Roberto. Acaba de traerme una taza de té, como a mí me gusta, con un poco de miel y limón. En un rato iremos al balcón a ver la puesta de sol, como hacemos casi todas las tardes. Nos sentaremos uno al lado del otro, tal vez tomados de la mano, tal vez en un silencio cómodo, viendo el día terminar y sabiendo que mañana tendremos otro día juntos. Y eso, esa simplicidad, esa presencia, ese amor que resistió tormentas y salió más fuerte del otro lado, eso es todo lo que siempre quise y no sabía que podía tener. La vida es demasiado corta para vivir con miedo. Es demasiado valiosa para desperdiciarla intentando complacer a personas que nunca estarán satisfechas. Es demasiado hermosa para observarla desde lejos, desde dentro de una prisión que tú misma construiste ladrillo a ladrillo. Así, equivócate, cae, levántate, equivócate de nuevo. Pero vive de verdad, Annelies Sertuan. Sé dueña de tu propia historia. Y cuando llegues al final y mires hacia atrás, que puedas decir, como yo digo ahora, Vivian, realmente viví. Y fue maravilloso, gracias por escuchar. Gracias por permitirme compartir historia. Sé que es larga, sé que algunas partes tal vez hayan sido difíciles de escuchar, pero si al menos una persona que me está escuchando se siente inspirada a dar ese paso que ha estado postergando, a hacer esa elección que teme hacer, entonces valió cada palabra. Son más fuertes de lo que imaginan, más capaces de lo que creen, más merecedores de felicidad de lo que les enseñaron a pensar. No lo olviden nunca. Y si llegaste hasta aquí, por favor, deja tu me gusta, suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando. Cuéntame tu historia también, si te sientes cómoda, porque al final, eso es lo que nos conecta, estas historias de lucha, de superación, de humanidad imperfecta, pero hermosa. Estamos todos en este viaje juntos, cada uno con sus desafíos, cada uno con sus victorias, y compartir estas historias nos hace sentir menos solos, más comprendidos, más humanos. Un abrazo enorme de una señora de 62 años que perdió su virginidad a los 35 y nunca se arrepintió, que encontró el amor cuando ya no lo esperó, que construyó una vida hermosa entre los escombros de lo que podría haber sido,
que aprendió que nunca es tarde para empezar de nuevo, que descubrió que la mejor versión de sí misma estaba escondida detrás de todos esos miedos, esperando pacientemente a ser liberada. Waikyuho, sentada en el balcón con el amor de su vida a su lado, puede decir con absoluta certeza que cada elección valiente, cada paso aterrador, cada momento de duda, valió infinitamente. Hasta la próxima, y recuerden siempre, su vida es suya, vívanla.